Cayo y yo siempre tuvimos la costumbre de acampar los fines de semana. No era nada sofisticado, solo nosotros dos, algunas tiendas viejas y ese espíritu de aventura que nunca moría, incluso después de tantos años haciendo lo mismo. Este acampamento, en particular, fue en una zona de bosque cerrado a unas 3 horas de la ciudad, un lugar que habíamos elegido precisamente por ser aislado. Llegamos al final de la tarde del viernes, con el cielo teñido de naranja, y comenzamos a buscar un lugar para montar nuestra base. Fue ahí cuando encontramos esa tienda. Parecía como si alguien acabara de salir de allí. El ciper de la entrada estaba abierto, una linterna aún encendida proyectaba una luz amarillenta sobre la hierba y una mochila estaba caída de lado, con comida esparcida a su alrededor. Era como si la persona hubiera salido a toda prisa, sin preocuparse por recoger nada. Pero no había nadie. Ningún sonido de pasos en el bosque, ninguna voz a lo lejos. Solo el silencio opresivo. Nos quedamos unos minutos quietos, analizando la escena. No había señales de lucha, nada rasgado, ningún vestigio de sangre. Solo un campamento intacto, como si el dueño hubiera desaparecido en el aire. Cayo empujó la mochila con el pie, sacó una barra de cereal aplastada de la basura y me miró con una expresión extraña. «¿Y si todavía está cerca?», susurró. La idea me hizo estremecer. Miramos alrededor, pero el denso bosque parecía indiferente a nuestra presencia. La prudencia nos mandaba irnos de allí, y eso fue lo que hicimos. Caminamos unos metros hacia el interior del bosque y decidimos montar nuestra tienda a unas cuantas centenas de metros de ese lugar, cerca de un claro. Aún podíamos ver un leve brillo de la linterna abandonada entre los árboles. El malestar seguía con nosotros, pero tratamos de ignorarlo. Reímos nerviosos, preparamos una cena improvisada y nos fuimos a dormir, sin saber que esa noche sería la más extraña de nuestras vidas. Me desperté en medio de la noche con un sonido extraño. Al principio, pensé que solo era el viento moviendo las hojas o algún animal en el bosque, pero luego me di cuenta de que no era eso. Eran pasos. Lentos, pesados, hundiendo la tierra húmeda. El tipo de sonido que hace que tu corazón se detenga por un segundo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Cayo también escuchó, porque vi su silueta moverse en la oscuridad. No dijo nada, pero supe que estaba despierto. Los pasos continuaron, acercándose a nuestra tienda en un silencio absoluto, como si quien quiera que fuera supiera exactamente dónde estábamos. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, quizás era un animal o algún otro campista. Pero algo dentro de mí gritaba que no era eso. Había algo raro en la manera en que se movían esos pasos, como si quien caminaba estuviera arrastrando los pies. La tienda era delgada, y el tejido apenas amortiguaba el sonido. Los pasos se detuvieron a unos pocos metros de distancia. El silencio se volvió denso, tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos. Entonces, de repente, vino lo peor. Algo raspó contra la lona de la tienda. Despacio, casi como un toque intencional. Cayo contuvo la respiración, y supe que él estaba tan paralizado como yo. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos se atrevió a mirar. Permanecimos allí, atrapados en ese momento interminable, esperando el próximo sonido, lo próximo que pudiera suceder. Pero no pasó nada. El silencio volvió, y después de unos minutos que parecieron una eternidad, los pasos se alejaron, desvaneciéndose entre los árboles. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, en silencio absoluto, tratando de descifrar lo que acababa de ocurrir. La delgada tienda entre nosotros y aquello afuera parecía papel, completamente inútil si algo quisiera alcanzarnos. Trataba de pensar racionalmente, pero nada tenía sentido. Si fuera un animal, ¿por qué se quedaría tan cerca y se quedaría allí, inmóvil? Si fuera una persona, ¿por qué no habría hablado o identificado? Y el sonido de esos pasos. No era normal. No era como alguien simplemente caminando por el bosque. Había un peso extraño en ellos, como si cada movimiento fuera hecho con esfuerzo, como si estuviera tratando de arrastrarse. Cuando finalmente comenzó a amanecer, Cayo y yo nos miramos y supimos que no podríamos quedarnos allí ni un minuto más.
Salimos de la tienda aún con el aire helado de la madrugada aprisionando nuestra respiración en el pecho. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte y todo parecía más seguro a la luz del día. Pero entonces miramos hacia donde debería estar el otro campamento. Y ya no estaba allí. La tienda, la linterna, la mochila tirada, la comida esparcida, todo había desaparecido. No había rastros, ningún vestigio de que alguna vez hubiera existido algo allí. El suelo donde habíamos visto la tienda estaba limpio, sin ningún signo de movimiento reciente. Era como si todo hubiera sido una ilusión. Pero sabíamos que no. Nos miramos, y no fue necesario decir nada. Recogimos nuestras cosas a toda velocidad y nos fuimos sin mirar atrás. El camino de tierra que llevaba de vuelta a la ciudad nunca pareció tan largo. Ninguno de los dos hablaba, pero pude sentir el peso de todo eso en el aire, como si estuviéramos cargando algo invisible con nosotros. Por más que intentaba, no lograba encontrar una explicación racional. Aunque alguien hubiera regresado para desarmar el campamento durante la noche, ¿cómo explicar los pasos? ¿El silencio opresivo? ¿Y ese sonido arrastrado tan cerca de nuestra tienda? Mi cuerpo aún estaba en alerta, como si en cualquier momento algo apareciera detrás de nosotros en el sendero. Varias veces miré hacia atrás, esperando ver una sombra entre los árboles, pero no había nada. Al menos, nada que mis ojos pudieran ver. Cuando finalmente llegamos al auto, sentí un alivio sofocante, como si solo allí estuviéramos verdaderamente a salvo. Cayo abrió la puerta rápidamente y arrojó la mochila en el asiento trasero, pero antes de entrar, se detuvo por un segundo y me miró. «Nunca más volvemos aquí, ¿verdad?», me preguntó. Solo asentí con la cabeza, sin pensarlo ni un segundo. Arranqué el motor y salimos de allí lo más rápido que pudimos. El silencio en el coche era tan pesado como en el bosque, pero sabía que ninguna palabra podría aliviar lo que habíamos vivido. No importaba cuántas veces intentara justificarlo de manera lógica. Algo estaba mal. Algo estaba allí. Y si hubiera decidido no dejarnos ir, creo que nadie jamás habría sabido lo que pasó con nosotros. Los días siguientes fueron extraños. Incluso lejos de ese bosque, no podía deshacerme de la sensación de estar siendo observado. Era irracional, pero estaba allí. Cada vez que pasaba cerca de una ventana de noche, sentía un escalofrío subir por mi espalda, como si algo estuviera afuera, esperando que mirara. Traté de ignorarlo, traté de seguir mi vida normalmente, pero sabía que Cayo también sentía lo mismo. Evitaba hablar de eso, pero me di cuenta de que estaba durmiendo mal y se ponía tenso cada vez que oía algún ruido afuera de la casa. Un día, me envió un mensaje corto: ¿soñaste con eso? Me demoré un poco en responder, porque sí, soñé. En mis sueños, los pasos seguían allí. Y esta vez, no se irían. Lo peor ocurrió una semana después. Estaba saliendo para el trabajo cuando vi algo que me hizo congelarme en la puerta de mi casa. En el suelo, justo al lado del tapete de entrada, había una huella marcada en la tierra. Pero no era una huella común. La forma era extraña, el contorno parecía borroso, como si algo se hubiera arrastrado en lugar de caminar normalmente. Y lo peor, la misma huella se repetía, desde la acera hasta mi puerta, y luego, desaparecía. No había huellas regresando. Como si todo hubiera parado ahí. Me quedé parado por largos segundos, sintiendo mi boca seca, antes de dar un paso atrás y cerrar la puerta. Tomé el celular con las manos temblorosas y le envié una foto a Cayo. Él respondió con una sola frase: había una igual frente a mi casa ayer. Quise creer que era solo una coincidencia. Que alguien, no sé, nos estaba haciendo una broma. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Eso no era normal. No era humano. Pasé el resto del día tratando de actuar como si nada estuviera pasando, pero cada ruido repentino me hacía saltar, cada sombra en el rabillo del ojo me hacía contener la respiración. Cuando llegó la noche, cerré todas las puertas y ventanas y me quedé en el sofá, con la televisión encendida solo para tener algún ruido en la casa. Pero entonces ocurrió de nuevo. Un sonido familiar, proveniente del exterior. Pasos. Lentos, arrastrados,
dando vueltas alrededor de mi casa como un depredador estudiando a su presa. Mi corazón se disparó. No quería mirar, pero necesitaba saber. Con todo el cuidado del mundo, me acerqué a la ventana y tiré la cortina solo lo suficiente para espiar. Lo que vi me hizo retroceder tan rápido que casi caigo. La luz de la calle era débil, pero iluminaba lo suficiente como para ver una silueta parada en la acera. Estaba ahí, inmóvil, mirando directamente hacia mi casa. No pude ver un rostro, no pude distinguir ninguna característica, pero estaba seguro de que era eso. La cosa que nos siguió en el bosque. La misma presencia que sentí del otro lado de la tienda aquella noche. Me quedé paralizado, esperando que eso se moviera, que hiciera cualquier cosa, pero no. Simplemente permaneció ahí, observándome. Durante lo que pareció una eternidad. Y luego, de repente, dio un solo paso hacia atrás y desapareció en la oscuridad. Después de esa noche, no pude quedarme más solo. Llamé a Cayo a la mañana siguiente y por primera vez desde el campamento hablamos abiertamente sobre lo que estaba pasando. Él también había visto lo mismo. La misma silueta parada afuera de su casa. El mismo silencio asfixiante antes de desaparecer. Nos estaban siguiendo. Pero, ¿por qué? ¿Quién? Ninguno de los dos tenía respuestas. Solo sabíamos que teníamos que hacer algo. Decidimos quemar todo lo que habíamos llevado al campamento. Mochilas, ropa, tiendas de campaña, cualquier cosa que pudiera estar contaminada por eso. Tal vez fuera paranoia, tal vez no sirviera de nada, pero era el único plan que teníamos. Lo hicimos esa misma noche, en un terreno vacío alejado de la ciudad. El fuego subió alto, consumiendo todo, y nos quedamos ahí, observando las llamas, sin decir una palabra. Después de eso, las huellas desaparecieron. Los sueños extraños disminuyeron. Y nunca más vimos esa cosa. Hasta hoy, no tengo idea de lo que sucedió en ese bosque. No sé quién o qué estaba en ese campamento antes de que llegáramos, y mucho menos qué vino detrás de nosotros después. Pero sé que nunca volveré allí. Y sé que, si alguna vez encuentras una tienda de campaña abandonada en medio de la nada, con las luces aún encendidas y comida esparcida por el suelo, no te detengas a mirar. Simplemente vete. Siempre he sido el tipo de persona a la que le gusta mantener una rutina. Todos los sábados por la mañana, alrededor de las 6:30, salía a correr por el sendero que estaba a unos 10 minutos de mi casa. Era una ruta que ya conocía bien, rodeada de árboles altos y un silencio cómodo, roto solo por el sonido de mis pasos y del viento moviendo las hojas. Siempre me sentí segura allí. No era un sendero muy transitado, pero de vez en cuando me cruzaba con algún otro corredor, un ciclista o incluso una pareja paseando con su perro. Pero esa mañana, desde el momento en que comencé a correr, había algo extraño en el aire. El aire parecía más pesado, el viento estaba completamente detenido, e incluso los pájaros, que siempre cantaban fuerte a esa hora, estaban en completo silencio. Ya llevaba unos 20 minutos corriendo cuando lo vi por primera vez. A la derecha del sendero, un poco apartado, un hombre estaba parado, medio escondido detrás de un árbol. No parecía hacer nada. Simplemente estaba allí, inmóvil. Vestía ropa oscura y, por lo poco que pude ver, su piel era muy pálida. Mi corazón se aceleró, pero traté de racionalizar. Tal vez solo era otro corredor descansando, alguien que salió a caminar y decidió parar. Aún así, había algo raro. No parecía estar allí por casualidad. Y lo que más me incomodó, no apartó la mirada. Incluso cuando pasé corriendo, siguió observándome. Intenté ignorarlo y seguir con mi ritmo, pero una sensación extraña se apoderó de mí. A cada paso, sentía como si todo mi cuerpo estuviera en alerta, como si mi instinto me estuviera gritando que me fuera de allí. Continué corriendo, forzándome a concentrarme en el sonido de mis propios pasos y en mi respiración controlada. Fue entonces cuando, unos metros más adelante, algo hizo que mi estómago se hundiera. Lo vi de nuevo. Esta vez, un poco más lejos, pero aún parado, entre los árboles, mirándome.
Era imposible que hubiera llegado allí tan rápido sin que lo hubiera visto moverse. Ese detalle me heló por dentro. Aún traté de convencerme de que era paranoia, que tal vez era otra persona, pero todo en mí decía que no. Mi mente empezó a trabajar rápido. Si me estaba siguiendo, ¿por qué no se acercaba? ¿Por qué siempre se mantenía escondido, solo observando? Miré a mi alrededor, buscando a cualquier otra persona, alguien que pudiera ayudarme, pero el sendero estaba vacío. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mi cuerpo quería correr más rápido, pero sabía que no podía mostrar pánico. No quería que supiera que lo había notado. Fingí ignorarlo y mantuve el ritmo, tratando de calcular cuánto tiempo más quedaba para llegar al coche. ¿10 minutos? Tal vez menos. Solo tenía que seguir corriendo. A cada curva del sendero, rezaba para que no estuviera allí, para que hubiera imaginado todo, pero la esperanza se rompía con cada nuevo vistazo. Siempre estaba allí. Nunca más cerca, nunca moviéndose, solo parado, observando. Una mezcla asfixiante de miedo y adrenalina. Mi cuerpo quería desobedecer mi mente y salir corriendo a toda velocidad, pero algo me decía que si corría, él correría detrás de mí. Así que seguí firme, manteniendo un paso rápido, pero sin mostrar pánico. Cuando finalmente vi la salida del sendero, mi corazón dio un salto de alivio, pero sabía que no estaba a salvo aún. Mi coche estaba estacionado un poco más adelante, en el pequeño aparcamiento de tierra. La luz de la mañana aún era tenue, pero suficiente para ver bien. Y fue entonces cuando lo vi. En el vidrio de la puerta del conductor, una marca de mano. No era cualquier marca. Estaba oscura, irregular, como si alguien hubiera presionado la palma allí con algo manchado, algo que se secó y quedó impregnado en el vidrio. Mi estómago se hundió. No quería mirar atrás. No quería confirmar si él estaba allí. Mi respiración se hizo corta, el aire parecía atrapado en mi garganta. Me quedé paralizada por un segundo, incapaz de decidir qué hacer. Necesitaba entrar al coche, necesitaba salir de allí, pero ¿y si él estaba cerca? ¿Y si me estaba esperando para atacar en el momento en que abriera la puerta? Mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar la llave del bolsillo. Me forcé a moverme, a no quedarme congelada allí, pero cada célula de mi cuerpo gritaba que me estaban observando. Con un movimiento rápido, destrabé la puerta y salté dentro, cerrando todo en el segundo siguiente. Mis ojos, involuntariamente, buscaron el retrovisor. El aparcamiento parecía vacío. Pero algo en mí sabía que él aún estaba cerca. Arranqué el coche con rapidez, sintiendo el sudor frío resbalando por mi nuca. Mis dedos apretaban el volante con fuerza, como si eso pudiera mantenerme firme. Mientras engranaba la marcha, eché un vistazo rápido a la marca en la puerta. Ahora, de cerca, noté algo que me hizo querer vomitar. Entre los dedos manchados, había pequeños arañazos en el vidrio, como si unas uñas hubieran presionado allí con fuerza, tratando de aferrarse. Todo mi cuerpo se puso de pie. ¿Quién había hecho eso? ¿Y cuándo? Había llegado lo suficientemente cerca como para tocar el coche. Tal vez mientras aún estaba en el sendero. Tal vez mientras intentaba convencerme de que todo estaba bien. Mi instinto gritaba que me fuera de allí lo más rápido posible, pero mis manos estaban tan sudadas que resbalaban en el volante. La ansiedad se hizo tan intensa que parecía marearme. Miré alrededor una última vez, intentando encontrar algún movimiento, alguna sombra moviéndose entre los árboles. Nada. Pero sabía que él estaba allí. Lo sentía. Aceleré el coche, salí del aparcamiento de tierra haciendo ruido con los neumáticos, sin importarme si alguien me escuchaba. La carretera hacia mi casa era corta, pero a cada segundo que pasaba, sentía un peso en el pecho, como si me estuviera siguiendo. No me atrevía a mirar el retrovisor. El miedo de ver algo detrás de mí era peor que cualquier cosa que mi imaginación pudiera crear. Cuando finalmente estacioné frente a mi casa, mi cuerpo se desplomó. Estaba agotada, drenada, como si hubiera corrido una maratón interminable. Mi respiración aún era irregular, mi piel hormigueaba. Tomé el celular y consideré llamar a la policía,
¿Pero qué les diría? ¿Que un hombre me observó mientras corría? ¿Que había una marca de mano en mi coche? ¿Y si solo era paranoia? Me quedé allí sentada, tratando de convencerme de que estaba a salvo. Pero entonces, al mirar por la ventana de la sala, vi algo que me heló la sangre. La cortina, que estaba segura de haber dejado cerrada antes de salir, ahora estaba ligeramente abierta. Como si alguien hubiera espiado por ella. Mi cuerpo entero se tensó. Por un instante, olvidé cómo respirar. Mis ojos estaban fijos en esa rendija de la cortina, esperando algún movimiento, alguna señal de que no estaba imaginando cosas. Pero no pasó nada. El silencio dentro del coche era absoluto, roto solo por el sonido del motor aún encendido. No sabía qué hacer. Entrar en la casa parecía una pésima idea. Quedarme en el coche tampoco parecía seguro. Mi mente giraba en espiral, analizando todas las posibilidades. ¿Y si él había entrado? ¿Y si estaba ahí dentro, esperándome? Mis dedos apretaban el celular, indecisos entre llamar a la policía o correr a la casa del vecino. Pero antes de que pudiera decidir, algo sucedió. La lámpara de la sala parpadeó. 1, 2 veces. Mi estómago se retorció. No podía ser un problema de cableado, sabía que esa bombilla funcionaba perfectamente. El miedo fue reemplazado por puro instinto de supervivencia. Sin apagar el coche, metí reversa y salí de allí lo más rápido que pude. No miré atrás, no quise confirmar si había alguien en la ventana, si la cortina se movía de nuevo. Conduje sin rumbo durante algunos minutos, tratando de organizar mis pensamientos, tratando de entender qué demonios acababa de suceder. Mi pecho dolía de tanto que contenía la respiración. Necesitaba una explicación lógica. Tal vez estaba paranoica, tal vez estaba exagerando. Pero entonces, mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Cuando miré, casi dejé caer el celular al suelo. Era una notificación de la cámara de seguridad de mi casa. Con las manos temblorosas, abrí la aplicación, sintiendo un escalofrío apoderarse de mí. El video mostraba exactamente el momento en que salí corriendo del garaje, pero no fue eso lo que me hizo querer vomitar. Unos segundos después de que mi coche desapareció de la pantalla, la puerta principal se abrió lentamente. Sola. Ninguna figura apareció, ningún movimiento brusco, solo la puerta entreabriéndose, como si me estuviera llamando a regresar. El video terminaba allí, sin respuestas, sin explicaciones. Miré la pantalla del celular, incapaz de procesar lo que eso significaba. Alguien había entrado. O peor, algo nunca había salido. Esa noche no volví a casa. Ni la siguiente. Me quedé en casa de una amiga, tratando de convencerme de que eso no era real, de que tal vez la puerta no estaba bien cerrada, de que mi mente me estaba jugando trucos. Pero la marca de mano en el vidrio seguía allí. Y cada vez que veía el video, el escalofrío volvía, trayendo esa sensación sofocante de que nunca había estado sola en ese sendero. Y tal vez nunca lo esté. Desde ese día, nunca más corrí en el bosque. Nunca más entré en casa sin mirar a todos lados. Nunca más dormí sin cerrar la puerta 2 veces. Pero lo peor es que, a veces, cuando estoy distraída, juro que veo una sombra en el rincón del ojo. Siempre quieta. Siempre observando. Siempre he sido un tipo de ciudad grande, pero de vez en cuando, la necesidad de algo de paz me llevaba a agarrar la mochila y aventurarme por senderos alejados del ruido y la prisa. Ese fin de semana decidí explorar un parque nacional que ya había visitado algunas veces. Era uno de esos lugares muy conocidos, con senderos bien marcados, nada demasiado salvaje. Tomé mi coche el viernes por la noche y, el sábado por la mañana, ya estaba en el sendero, listo para una caminata en solitario. La idea era simple, llegar hasta un punto de acampada remoto, pasar la noche y regresar al día siguiente. El clima estaba perfecto, el aire fresco y el sendero silencioso, salvo por el sonido de las hojas secas crujiendo bajo mis botas. Fue más o menos a mitad de camino cuando noté algo extraño. En el suelo de tierra compactada vi huellas frescas. Hasta ahí, nada raro.
Mucha gente recorría ese sendero, pero algo me inquietó. Miré mejor y vi que las huellas eran iguales a las mías. Mismo tamaño, misma marca de suela, misma profundidad en la tierra. Mi primer pensamiento fue que alguien con el mismo modelo de bota había pasado por ahí antes que yo. Pero, a medida que seguí caminando, me di cuenta de que aparecían y desaparecían de formas que no tenían sentido. En algunos tramos, simplemente desaparecían, como si la persona se hubiera evaporado. En otros, las huellas volvían sobre sí mismas, como si alguien estuviera caminando en círculos, o peor aún, como si estuvieran imitándome. Traté de ignorar eso, convenciéndome de que era solo una coincidencia o algún error en mi percepción. Seguí caminando, pero la extraña sensación se mantuvo conmigo. Cada vez que miraba hacia abajo y veía esas huellas duplicadas, un escalofrío recorría mi espalda. Si alguien estuviera delante de mí, ya debería haberlo alcanzado o, al menos, escuchado algún ruido en el sendero. Pero el silencio a mi alrededor era absoluto, solo el viento moviendo los árboles y el sonido de mis propios pasos. Comencé a sentirme inquieto, como si alguien me estuviera observando. De vez en cuando me detenía bruscamente para escuchar mejor, conteniendo la respiración, pero no había nada. Solo ese vacío pesado que me hizo acelerar el paso, intentando no parecer paranoico. La tarde pasó, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Necesitaba montar mi campamento antes de que oscureciera por completo. Elegí un pequeño espacio plano al lado del sendero, cerca de algunos árboles, y comencé a montar la tienda. La extraña sensación seguía allí, pero traté de distraerme organizando mis cosas y encendiendo un pequeño fuego. La noche llegó rápido, trayendo consigo un frío inesperado. Me envolví en el saco de dormir y, por un rato, me quedé solo escuchando el sonido distante de los grillos. Pero entonces, en medio del silencio, escuché otro sonido. Un susurro suave, como algo moviéndose entre las hojas secas cerca de mi tienda. No era el sonido del viento, ni de un animal pequeño. Era algo más grande. Algo que se movía lentamente. Permanecí inmóvil dentro del saco de dormir, escuchando atentamente. El ruido venía de diferentes direcciones, como si algo estuviera dando vueltas alrededor de mi campamento. Pasos. Lentos, cuidadosos, amortiguados por el suelo de hojas secas. Agarré mi linterna y, con la mano temblando un poco, la apunté hacia afuera de la tienda. Nada. Solo los árboles moviéndose suavemente y el brillo anaranjado de las brasas del fuego casi apagado. Cerré la tienda rápidamente, sintiendo mi corazón latiendo fuertemente. Traté de racionalizar, tal vez era el viento moviendo las hojas, un animal curioso o incluso alguien en otro sendero que se había perdido. Pero el silencio a mi alrededor era tan opresivo que cualquier justificación parecía débil. Estaba solo. O al menos, debería estarlo. La noche se alargó, y en algún momento debí haber dormido, porque desperté con un frío extraño y la sensación de que algo no estaba bien. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero cuando abrí los ojos, sentí un peso invisible sobre mí. Era como si algo estuviera ahí, observándome, esperando que lo notara. Mi cuerpo estaba tenso, mi pecho pesado, y por un momento dudé antes de moverme. Con los dedos entumecidos por el frío, tiré del zipper de la tienda y espié hacia afuera. Mi sangre se heló instantáneamente. Había huellas alrededor del campamento. Muchas. Circulando mi tienda, como si alguien hubiera caminado a mi alrededor durante horas. Huellas profundas, frescas, perfectamente idénticas a las mías. Tragaba en seco. Alguien estuvo aquí. Alguien me rodeó mientras dormía. Mi primera reacción fue un escalofrío recorriéndome la espalda. Estaba durmiendo cuando alguien o algo caminaba en círculos alrededor de mi tienda. Quienquiera que fuera, había llegado sin hacer ruido, se había quedado allí el tiempo suficiente para dejar un rastro claro, y se había ido antes del amanecer. ¿Pero por qué? ¿Qué quería de mí? Me quedé quieto un rato, tratando de razonar, pero mi mente solo podía repetir la misma pregunta: ¿dónde está ahora esa cosa? Agarré mi cuchillo de camping y me forcé a salir de la tienda. El sol comenzaba a salir,
pintando el cielo con suaves tonos rosados y anaranjados, y lo que debería haber sido un momento tranquilo parecía completamente errado. El aire estaba denso, cargado con algo que no podía explicar. Examiné mejor las huellas y lo que vi me causó náuseas al instante. Comenzaban exactamente donde las mías se detenían, como si, en algún momento de la noche, otra versión de mí hubiera tomado mis pasos. Algunas estaban en la dirección opuesta, como si la cosa hubiera caminado hacia atrás a mi alrededor. Otras parecían surgir de la nada y desaparecer sin sentido alguno, dejando la sensación de que aquello no se movió de manera humana. Miré a mi alrededor, intentando ver señales de alguien, ramas rotas, marcas de pasos que se adentraban en el bosque, pero no había nada. Las huellas terminaban allí. Era como si la cosa simplemente hubiera desaparecido. Mi respiración era irregular, mis dedos apretaban con fuerza el mango del cuchillo. Lo que sea que haya hecho eso todavía podía estar cerca. Mi única opción era salir de allí lo más rápido posible. No quería pasar ni un segundo más en ese lugar, sintiendo esa presencia invisible al acecho. Recogí mis cosas a toda prisa, pero cada vez que agachaba la cabeza para guardar algo, sentía como si alguien me estuviera observando de cerca. La sensación era tan intensa que, por reflejo, me giré bruscamente varias veces, esperando encontrar a alguien parado allí. Pero cada vez que miraba, solo veía los árboles, inmóviles e indiferentes, como si escondieran algo entre ellos. Todo mi cuerpo gritaba para que corriera, pero forcé mis pasos a mantenerse firmes. Si aquello estaba cerca, no quería parecer asustado. No quería dar ningún motivo para que me siguiera. Volví al sendero a un ritmo acelerado, cada paso alejándome de la claridad donde pasé la noche. Pero mientras caminaba, noté algo que me hizo detenerme de golpe. Las huellas seguían ahí. Solo que ahora estaban al lado de las mías. Como si alguien hubiera caminado junto a mí. Lo peor de todo, no había nadie allí. Ningún ruido, ningún susurro. Solo esa presencia invisible y sofocante que me acompañaba, paso a paso. Mi pecho se apretó. Necesitaba salir de allí. Ya. A partir de ese momento, no me importó más parecer calmado. Comencé a correr. Los árboles pasaban como borrones a mi alrededor y el sonido de mis propios pasos resonaba en el suelo de tierra. El problema es que no solo eran mis pasos. Había otro sonido, sincronizado con el mío. Como un eco distorsionado, pero más pesado, como si algo más grande estuviera corriendo justo a mi lado, invisible. No miré atrás. No quería ver. Corrí hasta que mis piernas ardieron, hasta que mi respiración se volvió entrecortada, hasta finalmente ver el estacionamiento del parque a lo lejos. Crucé la última parte del sendero sin ni siquiera sentir mis pies tocando el suelo y salté dentro de mi coche, cerrando las puertas con un clic tembloroso. Me senté allí durante unos minutos, tratando de recuperar el aliento. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mi frente empapada de sudor frío. Cuando finalmente miré el retrovisor, no vi nada más que el sendero vacío detrás de mí. Ninguna huella. Ningún movimiento. Solo el bosque, denso y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que eso todavía estaba allí. Tal vez siempre estuvo allí. Nunca volví a ese parque, y hasta el día de hoy, cuando veo huellas en la tierra, un escalofrío recorre mi espalda. Porque ahora sé. No siempre pertenecen a alguien. Siempre he sido del tipo de persona que disfruta explorar. Crecí en el campo, rodeado de maleza y senderos, y nunca pude resistir la curiosidad de ver qué había después de esa curva, esa colina o ese bosque más cerrado. El verano pasado, decidí tomarme una semana de descanso y fui a acampar solo en un parque estatal que no conocía bien. Era uno de esos lugares enormes, con lagos, cascadas y kilómetros de senderos. Llegué temprano, monté mi tienda cerca de un arroyo y pasé el día caminando. El parque estaba bastante vacío en esa época del año, así que prácticamente no vi a nadie durante todo el día. A media tarde, seguía un sendero largo y comencé a preguntarme a dónde iría exactamente.
Fue entonces cuando vi un desvío algo desdibujado, un sendero más pequeño, casi devorado por la vegetación. Algo dentro de mí me dijo que siguiera por allí. Después de unos minutos caminando por ese camino escondido, vi la casa. No era una cabaña de cazadores ni una construcción del parque, sino una casa de verdad, aunque vieja y descuidada, en medio de la nada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la madera de la fachada estaba astillada y oscurecida por el tiempo. Parecía abandonada, pero había algo extraño en ella. La puerta de entrada estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la brisa. Mi instinto me dijo que me diera la vuelta, pero la curiosidad ganó. Me acerqué despacio y eché un vistazo al interior. Había muebles cubiertos de polvo, como si nadie hubiera limpiado allí en años, pero sobre la mesa había un plato con comida. La mitad de una comida, como si alguien se hubiera levantado en medio de la cena y nunca hubiera vuelto. En el suelo, al lado de la mesa, un celular caído, con la pantalla rota. El lugar parecía abandonado, pero no vacío. Sentí esa extraña sensación, como si estuviera siendo observado, aunque sabía que no había nadie allí. El aire olía a madera húmeda y polvo, pero también había un leve rastro de comida reciente, lo que solo empeoraba todo. ¿Quién comió allí? ¿A dónde fue esa persona? ¿Y por qué dejó el celular en el suelo? Quería creer que era solo una casa olvidada por alguien, pero nada tenía sentido. Una parte de mí quería entrar y buscar más pistas, pero la parte racional, la que valora la supervivencia, me gritaba que saliera de allí lo más rápido posible. Así que hice lo que cualquiera sensato haría, me di media vuelta y regresé por el mismo camino por el que había venido, tratando de ignorar la incómoda sensación de que algo en la casa había notado mi presencia. Cuando regresé al campamento, intenté empujar esa escena al fondo de mi mente. Hice una fogata, cociné algo simple y traté de relajarme, escuchando el sonido del arroyo y el canto distante de los grillos. Pero a medida que la noche caía, la incomodidad regresaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mesa, ese plato, ese celular en el suelo. Aún trataba de convencerme de que no era nada, que era solo mi mente jugando trucos, pero entonces mi teléfono vibró. Una notificación. Agarré el celular y sentí un escalofrío instantáneo. Era un mensaje de un número desconocido. 3 palabras nada más. ¿Por qué entraste? Mi boca se secó al instante. Miré la pantalla por unos segundos. Nadie sabía que estaba allí. Le había avisado a mi familia que estaría fuera unos días, pero no les di detalles de dónde exactamente estaría acampando. Además, la señal de celular en el parque era débil, casi inexistente. Entonces, ¿cómo alguien podría enviarme ese mensaje? Y lo peor, ¿quién sabía que había entrado en esa casa? Mi primer impulso fue ignorarlo. Bloquear el número, fingir que nada había pasado. Pero, al mismo tiempo, sentía una picazón en la nuca, una inquietud que me hacía mirar a los lados, como si algo se estuviera acercando en la oscuridad. El silencio del parque, que antes parecía tranquilo, ahora parecía denso. Tomé el celular de nuevo y, vacilante, escribí una respuesta: ¿quién eres? Presioné enviar con los dedos temblorosos, sintiendo el sudor resbalando por la palma de la mano. El tiempo pasó lentamente después de eso. El viento movía los árboles alrededor, el fuego crepitaba abajo y sentía que cada segundo se arrastraba como si estuviera siendo observado desde algún lugar. Mi mirada barría la oscuridad a mi alrededor, buscando cualquier movimiento entre las sombras. El sonido del arroyo, antes relajante, ahora parecía lejano, apagado, como si algo más estuviera acechando allí. Cuando el celular vibró nuevamente, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Tragué en seco antes de mirar. ¿Tomaste algo? Mi sangre se heló. Algo en ese mensaje sonaba raro, como si la pregunta no fuera literal. No tomé nada. Ni toqué nada en esa casa. Pero la pregunta hizo que mi cerebro girara. ¿Y si hubiera tomado algo sin darme cuenta? Mis bolsillos estaban vacíos, mi mochila estaba exactamente igual que antes. Pero ¿y si el simple hecho de haber entrado allí había sido suficiente? Mi mente trabajaba rápido. No quería responder ese mensaje.
Algo me decía que dar cualquier tipo de respuesta solo empeoraría las cosas. Pero, al mismo tiempo, el silencio era aún más sofocante. Cada hoja que se movía con el viento me hacía girar la cabeza, esperando ver algo allí, alguien observándome entre los árboles. Agarré mi linterna y revisé el campamento alrededor. Todo parecía normal, pero la sensación de que no estaba solo se aferraba a mí como un peso en el estómago. Me senté junto al fuego y traté de forzar mi respiración a calmarse. Tal vez solo era una broma, alguien que ya sabía de la casa y enviaba mensajes aleatorios a los que aparecían por allí. Eso tenía sentido. Pero, entonces, mi celular vibró nuevamente. Otro mensaje, corto y directo: mira a la izquierda. Mis músculos se paralizaron y, por un instante, simplemente no pude moverme. Era como si todo mi cuerpo se negara a obedecer. No quería mirar. No podía mirar. Pero el silencio alrededor se hizo tan pesado, tan abrumador, que no tuve otra opción. Giré la cabeza lentamente, con la respiración atrapada en la garganta, y apunté la linterna hacia la izquierda. Por un segundo, todo parecía normal. Árboles, arbustos, oscuridad. Pero entonces vi, entre los troncos retorcidos, una figura inmóvil. No se podía ver un rostro, solo una silueta pálida, casi transparente, como si estuviera hecha de niebla. Alta, delgada, con brazos demasiado largos. Y lo peor, estaba allí, frente a mí, como si estuviera esperando algo. El aire parecía haberse arrancado de mis pulmones. Mi cuerpo entró en estado de shock, congelado entre el deseo de correr y la incapacidad de moverme. Parpadeaba rápidamente, esperando que la visión desapareciera, que fuera solo un truco de la luz o de mi mente ya agotada por el miedo. Pero no desaparecía. La cosa seguía allí, inmóvil, observándome. No podía ver los ojos, pero sabía que me estaba observando. El silencio del parque se hizo aún más denso, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar junto conmigo. Cada segundo parecía un castigo, una prolongación de algo que no podía entender. Y entonces, sin previo aviso, la figura se movió. No como alguien caminando, sino como un borrón que se disolvió en la oscuridad en un movimiento imposible de seguir. Mi linterna temblaba en mi mano, el haz de luz yendo y viniendo entre los árboles, pero ya no había nada allí. Mi mente gritaba para que me fuera de allí, pero mis piernas parecían clavadas en el suelo. Agarré mi celular con manos temblorosas y vi que la pantalla seguía encendida. El último mensaje estaba allí, como un eco frío en mi cabeza. Mira a la izquierda. Quería borrar eso, apagar el celular, hacer cualquier cosa para fingir que no había sucedido. Pero, antes de que pudiera reaccionar, llegó otro mensaje. Esta vez, más largo, más siniestro: no debiste haber visto. El nudo en mi estómago se convirtió en un dolor real. Mi cuerpo finalmente reaccionó y me levanté de un salto, apagando el fuego con los pies y agarrando todo lo que pude llevar. No iba a pasar la noche allí. No después de eso. Agarré mi linterna, mi mochila y comencé a caminar rápido, sin mirar atrás. El problema era que, en ese parque oscuro y silencioso, cada sombra ahora parecía tener ojos. Caminé lo más rápido que pude, forzándome a no correr. Si corría, significaría que estaba huyendo de algo real, y no quería aceptar eso. Pero cada paso parecía más pesado, como si el aire a mi alrededor estuviera denso, cargado. Mi linterna oscilaba en mi mano, y el haz de luz parecía cada vez más débil, como si estuviera siendo engullido por la oscuridad a mi alrededor. Mi único objetivo era llegar al camino de tierra que llevaba hasta la entrada del parque. Si lograba salir de allí, si ponía una distancia real entre yo y ese lugar, tal vez todo quedara atrás. Tal vez solo fue un delirio, una pesadilla despierta. Pero, entonces, mientras atravesaba un trecho de árboles más cerrados, mi celular vibró de nuevo. Quería ignorarlo. Debería haberlo ignorado. Pero, contra toda lógica, miré la pantalla. El mensaje era diferente esta vez. No eran palabras. Era una foto. Mi propio campamento, exactamente como lo había dejado. El fuego recién apagado, mi tienda aún montada. Pero había algo más.
En la esquina de la foto, cerca de los árboles, una silueta. Alta, delgada, con brazos demasiado largos. De pie, mirando directamente a la cámara. Ya no quería entender más, no quería saber quién o qué me estaba enviando esos mensajes. Solo quería salir de allí. Guardé el celular sin responder, sin pensar, y seguí caminando sin mirar atrás. No sé si me siguieron. No sé si eso aún me está observando. Pero, hasta hoy, a veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que hay alguien parado en la oscuridad, mirándome. Y cada vez que pienso en borrar ese número de mi celular, otro mensaje aparece. Esto ocurrió hace unos 3 años, al final del otoño. Siempre fui de los que pedalean solo. No por falta de opciones, sino porque realmente me gusta la sensación de estar en medio de la nada, solo yo, la bicicleta y el sonido del bosque a mi alrededor. Ese día, salí más tarde de lo normal. El sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte cuando decidí tomar un atajo por una carretera secundaria que nunca había explorado antes. Era una de esas sendas olvidadas, con el asfalto agrietado y cubierto por hojas secas. El tipo de camino que te hace sentir que nadie pasa por allí hace mucho tiempo. Después de unos 20 minutos pedaleando, empecé a darme cuenta de que el silencio sonaba diferente. No era ese silencio tranquilo del bosque, sino un vacío extraño, como si los sonidos hubieran sido absorbidos del aire. Incluso el viento parecía haberse detenido. Fue entonces cuando vi la furgoneta. Estaba estacionada un poco alejada de la carretera, medio escondida entre los árboles. Era un modelo antiguo, blanco, pero tan sucio y oxidado que parecía más un pedazo de hierro abandonado. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos, amarillentos por el tiempo, pegados como si alguien hubiera intentado bloquear completamente la vista desde adentro hacia afuera. Lo que realmente me hizo detenerme fue la parte trasera. Las puertas estaban aseguradas con gruesas cadenas, como si algo necesitara ser mantenido allí adentro. No soy de los que se meten en problemas fácilmente, pero eso me dejó inquieto. No parecía solo un coche viejo abandonado, había algo raro ahí. Miré alrededor, tratando de ver si había alguna casa o otro vehículo cerca, pero solo había bosque denso y el camino desierto. Fue entonces que noté las marcas en el suelo. En la tierra blanda alrededor de la furgoneta se veían claramente rastros de algo siendo arrastrado. Eran marcas anchas, irregulares, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia la selva cerrada. El detalle que me puso los pelos de punta fue que las marcas parecían recientes. La tierra aún estaba suelta, sin hojas acumuladas encima, lo que indicaba que eso había sucedido hace pocas horas, tal vez minutos. Me quedé paralizado por un momento, intentando encontrar alguna explicación lógica. ¿Podría haber sido un animal? ¿Alguien transportando leña? Nada de eso tenía sentido. De repente, esa sensación de que algo no estaba en su lugar se hizo insoportable. Mi instinto gritaba que diera la vuelta y saliera de allí lo más rápido posible. Y fue lo que traté de hacer. Giré la bicicleta y ya estaba listo para pedalear de regreso cuando escuché un golpe débil, apagado, proveniente del interior de la furgoneta. Me congelé. No fue mi imaginación. Otro golpe, esta vez más corto. Luego, silencio. El tipo de silencio que pesa en el aire, cargado de algo extraño. Me quedé allí, inmóvil, con la mirada fija en esas cadenas. ¿Había alguien atrapado allí dentro? ¿O algo? Mi mente comenzó a correr hacia las peores posibilidades, cada una más absurda que la anterior. Tal vez solo era un animal accidentalmente encerrado allí. Pero, ¿y si no era así? Podía simplemente irme. Fingir que no vi nada, que no escuché nada, y seguir con mi vida. Pero la idea de dejar a alguien, o algo, allí dentro, sin saber qué era, me carcomía por dentro. Con las piernas medio temblorosas, di un paso hacia la furgoneta. Me acerqué despacio, intentando escuchar cualquier otro sonido que viniera de allí. Nada. Solo el viento susurrando entre las hojas. Mi mano sudaba tanto que resbaló en el manillar de la bicicleta. Quería salir corriendo de allí,
pero algo me mantenía en el lugar. Con el máximo cuidado, me incliné un poco y extendí la mano para tocar la chapa. Estaba fría. No del tipo fresca por estar en la sombra, sino fría de una manera extraña, como si la furgoneta estuviera allí desde hace mucho tiempo sin ver un rayo de sol. Respiré hondo y, antes de poder pensarlo 2 veces, golpeé suavemente el costado del vehículo. 3 toques secos, rápidos. El eco fue absorbido por el silencio absoluto del bosque. Y entonces vino la respuesta. 3 golpes, del otro lado. Mi estómago se hundió. No era mi imaginación. Había alguien allí dentro. Tragando saliva, retrocedí un paso, mis ojos barriendo el suelo en busca de alguna pista sobre lo que debía hacer. Si realmente había alguien atrapado allí, ¿por qué las puertas estaban cerradas con cadenas? ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? Mi cuerpo estaba atrapado entre la urgencia de ayudar y el puro terror de lo que podría encontrar si abría esa furgoneta. Mi mente gritaba que me fuera, pero mis pies estaban pegados al suelo. Miré de nuevo las cadenas, tratando de entender cómo alguien podría haber sido encerrado allí dentro. El candado era grande, oxidado, pero parecía firme. Tenía que decidir rápido. Saqué el celular del bolsillo, pero, claro, sin señal. Ni una sola barra. El camino estaba desierto y no había visto a nadie en kilómetros. Si quería hacer algo, tendría que ser allí, solo. Di otro paso hacia adelante, dudoso, y volví a golpear la puerta. 2 golpes. Esta vez, la respuesta llegó casi de inmediato. Pero no fueron 2 golpes de vuelta. Fue una secuencia rápida, frenética. Algo, o alguien, al otro lado estaba desesperado. Fue entonces cuando percibí un sonido extraño entre los golpes, una respiración agitada, corta, desesperada. Mi sangre se heló. Mis manos temblaban cuando toqué las cadenas. No sabía qué hacer. No tenía ninguna herramienta para romper eso. Pero antes de que pudiera pensar en algo más, sentí un olor extraño en el aire. Era débil, pero distintivo. Una mezcla de óxido, humedad y algo podrido. Mi estómago dio un vuelco. El instinto de supervivencia gritó más fuerte. Retrocedí 2 pasos, mis ojos todavía fijos en la furgoneta. Quería ayudar, pero ¿y si eso era una trampa? ¿Y si abriera esas puertas y me arrepintiera en el mismo segundo? Miré al bosque alrededor, esperando ver a alguien apareciendo entre los árboles, alguna señal de que todo esto era parte de alguna broma rara. Pero no había nadie. Solo yo, la furgoneta y lo que fuera que estuviera dentro. Ya había oído hablar de historias extrañas en internet, de gente que encontraba cosas raras en medio de la nada y se arrepentía de haberse metido. Pero ahora, yo era la persona en medio de la historia. Y lo peor de todo, no tenía idea de qué era lo correcto hacer. El instinto decía que corriera, pero la conciencia no me dejaba simplemente abandonar eso allí. Tal vez solo fuera un vagabundo atrapado, o alguien que necesitaba ayuda. Pero entonces, ¿por qué las cadenas? ¿Quién encerraría a alguien allí de esa manera? Mi corazón latía tan fuerte que mis oídos zumbaban. Fue entonces cuando el silencio fue quebrado por algo que me heló hasta los huesos. La respiración al otro lado se hizo más pesada, más frenética, como si la persona estuviera a punto de entrar en pánico. Y luego, de repente, una voz. Baja, ronca, casi como un susurro, pero lo suficientemente clara como para hacerme paralizar, por favor. Fue un pedido de socorro, pero había algo en la entonación que me hizo estremecer. No sonaba como un simple desesperación, sonaba como una advertencia. Todo mi cuerpo se erizó. Quienquiera que estuviera allí dentro, no solo estaba pidiendo salir. Parecía estar tratando de impedir que hiciera algo. No podía moverme. Era como si mi cuerpo entero estuviera paralizado, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Y entonces, vino el último sonido. Algo que nunca olvidaré. El sonido empezó bajo, pero fue volviéndose más intenso. Era un rasguño. Algo, o alguien, estaba arañando el metal de la puerta de una forma que parecía imposible. No era un movimiento normal, era algo rápido,
impaciente, como si la cosa del otro lado estuviera poniendo a prueba la barrera entre nosotros. El miedo explotó dentro de mí. Mis instintos finalmente tomaron el control. Agarré el manillar de la bicicleta y comencé a pedalear sin mirar atrás. El miedo me dio una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Pedaleé como si mi vida dependiera de ello. Tal vez dependía. Sentía mi corazón desbocado, el viento cortando mi rostro y, detrás de mí, el eco del último golpe en la van. Un golpe fuerte. Un golpe distinto a los anteriores. No me detuve hasta llegar a casa. Cuando cerré la puerta con llave, mis manos todavía temblaban tanto que casi no pude sostener el vaso de agua que tomé. No conté esta historia a nadie por mucho tiempo, porque hasta el día de hoy no sé exactamente qué pasó ahí. Pero hay algo que me atormenta. Unos días después, no pude resistir la tentación y busqué noticias sobre desapariciones en esa zona. Descubrí que, desde hace años, algunas personas habían desaparecido en esa carretera sin dejar rastro. Ni cuerpos, ni pistas. Solo historias, rumores. Nunca volví a ese lugar. Y si algo aprendí, es que hay puertas que, aunque estén cerradas con llave, nunca deberían abrirse. Siempre me han fascinado los lugares remotos, esos rincones olvidados del mundo donde casi nadie se atreve a ir. En 2019, decidí hacer algo que muchos llamarían una locura, una caminata en solitario por la cadena montañosa Kamar-Daban, en Siberia. Para quienes no lo conocen, es una región bellísima, pero famosa por uno de los casos más extraños de desapariciones masivas jamás registrados. En 1993, todo un grupo de excursionistas fue encontrado muerto allí, con señales de pánico extremo y heridas inexplicables. Siempre pensé que esas historias eran exageradas, leyendas para ahuyentar a los turistas desprevenidos. Pero después de lo que sucedió aquella noche, nunca volví a dudar. Era mi segunda noche en las montañas. El frío era cruel, cortaba como cuchillas, y solo quería meterme en mi saco de dormir y olvidar que estaba rodeado por kilómetros de nieve y silencio. Pero no fue silencio lo que escuché. En medio de la madrugada, un sonido rompió la quietud, un grito. No un grito cualquiera, sino algo entre el lamento humano y un animal siendo desangrado. Primero pensé que era el viento aullando, pero luego vino otro grito, más cerca, más desesperado. Mi piel se erizó al instante. Algo allá afuera estaba sufriendo, o peor, pidiendo ayuda. Me quedé completamente inmóvil dentro de la tienda, escuchando ese sonido desgarrando la noche. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, un lobo, tal vez. Pero algo en esos gritos me incomodaba profundamente. Sonaban casi humanos, pero distorsionados de una manera extraña, como si alguien tratara de hablar, pero no supiera formar palabras. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba decidir si salía a ver qué era o si permanecía allí, fingiendo que nada estaba pasando. El problema es que el silencio regresó de repente, como si todo se hubiera detenido al mismo tiempo. Y eso me asustó más que los gritos. Pasé el resto de la noche en alerta, con cada músculo de mi cuerpo tenso. La oscuridad afuera parecía más densa, sofocante. A cada pequeño ruido, el susurro del viento, una rama rompiéndose, la nieve crujiendo, contenía la respiración. Cuando finalmente el sol comenzó a iluminar las montañas, me armé de valor para salir. El frío seguía siendo brutal, pero lo peor no era eso. A pocos metros de mi campamento, encontré algo que hizo que mi estómago se revolviera, huellas desordenadas en la nieve, grandes, profundas, como si varias personas hubieran corrido descalzas allí. Algunas estaban tan separadas que parecían saltos de grandes distancias. Pero lo que me heló la sangre fue el hecho de que todas conducían hacia el bosque y ninguna volvía. Mi instinto gritaba que debía irme de allí lo antes posible, pero la curiosidad fue más fuerte. Apreté el cuchillo de supervivencia en mi cinturón y seguí las huellas, tratando de no hacer ruido. El rastro me llevó hasta un pequeño valle entre las montañas, donde vi un campamento abandonado. 3 tiendas estaban rasgadas como si algo las hubiera desgarrado con garras afiladas.
Los equipos estaban esparcidos de manera caótica, mochilas abiertas, ropa tirada, ollas volteadas. Todo parecía haber sido revuelto apresuradamente, pero lo que realmente me perturbó fue la completa ausencia de cuerpos. Ningún signo de lucha directa, ni rastro de sangre que indicara una huida, solo ese silencio pesado que parecía cargar un peso imposible. El viento frío cortaba mi piel, pero apenas lo sentía, paralizado ante el escenario frente a mí. Algo terrible sucedió allí, y fuera lo que fuera, aún podía estar cerca. Me arrodillé para examinar mejor el suelo y vi detalles que hicieron que mi respiración se acelerara. En la nieve endurecida había arañazos profundos, como si alguien hubiera sido arrastrado contra su propia voluntad. Uñas se habían clavado en el suelo, dejando surcos profundos en la tierra congelada. El pavor era casi palpable. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna pista sobre a dónde se habían ido esas personas, pero la respuesta me encontró primero. En medio del caos, una cámara. El visor estaba agrietado, pero la tarjeta de memoria parecía intacta. Tomé el aparato con manos temblorosas, dudando. Tal vez lo que hubiera sucedido allí estaba registrado en esa cámara. Pero, ¿realmente quería saber lo que había visto? Con la cámara en mano, sentí un frío diferente recorrer mi espalda, no el frío de la montaña, sino algo interno, instintivo, como si estuviera sosteniendo algo maldito. Aún así, necesitaba ver qué había allí. Guardé la tarjeta de memoria en el bolsillo interno del abrigo y comencé a buscar más en el campamento. Encontré una linterna caída, aún funcionando, y un cantimplora derramada en el suelo, congelada por el intenso frío. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño cuaderno de notas, parcialmente cubierto por nieve. Lo tomé con cuidado y soplé el hielo acumulado en la tapa. Las páginas estaban arrugadas, algunas rasgadas, pero se podían leer fragmentos dispersos. Algo nos sigue. Oímos otra vez esta noche. No es humano. Esas frases, escritas apresuradamente, hicieron que mi estómago se revolviera. La última anotación me hizo helarme por completo. Si encuentras esto, corre. Me levanté tan rápido que casi me caigo. Algo en ese mensaje despertó un miedo primitivo, el tipo de miedo que precede a una tragedia. Respiré profundamente y miré alrededor, sintiendo por primera vez que no estaba solo allí. El viento parecía llevar susurros distantes, un sonido demasiado bajo para entender, pero lo suficientemente alto para mantenerme alerta. No me quedé allí para descubrir más. Tomé la cámara, el cuaderno y comencé a alejarme del campamento, siguiendo el camino de regreso a mi tienda. Cada paso parecía resonar más fuerte de lo que debía, como si el mismo suelo estuviera denunciando mi presencia. Cuando finalmente vi mi tienda a lo lejos, el alivio vino acompañado de una sensación aún peor. En la nieve a su alrededor había huellas. No las mías. Las huellas estaban allí, frescas, rodeando mi tienda en un patrón caótico. Algunas venían del bosque, otras iban hacia el campamento que acababa de dejar. Pero no había huellas regresando. Tragando saliva, me acerqué con cautela, sintiendo mi piel erizarse como si mi cuerpo ya supiera que algo no estaba bien antes de que mi mente pudiera procesarlo. La tienda parecía intacta, pero la sensación de que alguien había estado allí era sofocante. Con el cuchillo firme en la mano, abrí el zipper lentamente, preparado para cualquier cosa. Nada. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Excepto por un detalle. Mi saco de dormir estaba ligeramente fuera de lugar, como si alguien lo hubiera movido. Y en medio del colchón inflable, había una única marca, una impresión clara en la tela, como si alguien se hubiera sentado allí. No aguanté más. Tomé mis cosas lo más rápido que pude, sin importarme el peso extra, y comencé a descender la montaña. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, cada ráfaga de viento parecía traer un eco de algo que no debía estar allí. El camino de regreso fue un borrón de nieve, miedo y paranoia. Cuando finalmente avisté un grupo de rescatistas montañeros, mi garganta estaba seca y mi rostro quemaba por el frío. Les conté todo lo que vi, tratando de parecer coherente a pesar de mi prisa. Se miraron preocupados, pero no dudaron de mí.
Regresamos juntos al lugar del campamento abandonado y, para mi alivio y horror, las evidencias seguían allí. Las tiendas rasgadas, los objetos esparcidos, los arañazos en el suelo. Pero las huellas que me llevaron hasta allí habían desaparecido. Los rescatistas examinaron el lugar durante horas, tomaron fotos, hicieron mediciones, hablaron entre ellos en tonos bajos. Al final, dijeron lo que ya imaginaba, no había ninguna explicación clara de lo que había pasado. Ningún rastro que indicara a dónde pudieron haber ido esas personas, ningún signo de ataque animal o avalancha de nieve. Solo una escena de pánico congelada en el tiempo, como si esos excursionistas se hubieran evaporado en medio de la noche. Cuando mencioné los gritos que escuché, uno de los rescatistas, un hombre mayor con el rostro marcado por el frío, me miró fijamente y dijo algo que se quedó en mi mente hasta hoy: no fuiste el primero en oírnos. Y no serás el último. No sé exactamente qué pasó esa noche. No sé qué vi, qué escuché, ni quién o qué estaba en esas montañas conmigo. ¿La tarjeta de memoria de la cámara? Nunca logré abrirla. El archivo parecía dañado, o tal vez algo no quería que viera lo que estaba allí. Traté de olvidarlo, seguir con mi vida, pero a veces, en noches silenciosas, cuando el viento sopla fuerte, aún escucho ese sonido. Ese grito. Ese llamado que no era humano, pero casi.